tardes, es un gusto para mí que una vez más tengo la oportunidad de tener a mi maestro Daniel Hernández en un nuevo conversatorio. No es fácil por sus ocupaciones, por su profesión, pero hoy aprovechando que es domingo, que se está descansando, entonces quise robármele un pequeño espacio para que nos compartiera parte de esa experiencia, de ese conocimiento que tiene, al cual le debo gran parte de lo que hago hoy en día en el liderazgo. Ha sido maravilloso cruzarnos en nuestro camino. Mi maestro, ahora que se me fue para los Estados Unidos, pero dice, allá lo voy a estar esperando. Sabemos en qué momento tal vez se nos dé la oportunidad, pero sé que está preparando un camino para algo bastante grande que en el transcurso de nuestra charla quizás lo toquemos, Daniel. Así que me alegra muchísimo. Para todos, Jairo Martínez, hice un diplomado precisamente con Daniel, que fue el artífice. Eso es una experiencia maravillosa. Luego hablaremos también de ese, diríamos, éxito que nos dejó la pandemia, que eso fue una de las circunstancias. Tal vez si no hubiera sido por la pandemia no hubiera podido hacer ese diplomado. Nuestro invitado Daniel Hernández, escritor de 3 maravillosos libros, de los cuales uno de ellos es el último que escribió, es parte de esta conversación que vamos a tener con alguna de las personas. Creo que con todos hemos hablado. Es para las personas que nos encanta el negocio del siglo XXI o las redes de mercadeos como la Biblia para los cristianos. Y entonces en esas conversaciones dije, yo conozco a honor a mi maestro, es conferencista internacional con mucha experiencia en el negocio del siglo XXI. Quiero dejarlo que él nos cuente su historia. Daniel, la verdad, un gusto tenerlo con nosotros. Oh, gracias por la invitación. Aquí lo primero que quiero que sepan es que mi historia no importa. Lo más importante es su historia. Lo más importante es que si algo de lo que les digo les va a servir para que le den vida a sus sueños y que sean capaces de seguir lo que el alma les dice cada día que hagan, pues vale la pena. Porque el resto sería una disertación hacia el ego. Yo nací en Bogotá, viví en Bucaramanga hasta preadolescencia, que elegí escaparme de la casa. Mi familia se iba para Venezuela, yo elegí irme para Bogotá. Hice de todo. Es que trabajé limpiando bares, trabajé limpiando donde hacen pan a las 3 de la mañana, vendiendo lotería, alzando bultos, limpiando bodegas, hice todo. Y para mí fue muy interesante darme cuenta en un momento de mucha incertidumbre interna, donde veía que gente tenía resultados y otros no, que había unos elegidos y que otros no, darme cuenta que todo el éxito de una persona dependía del conocimiento de sí mismo, y que cuando la persona empezaba a conocerse, empezaba a liberarse. Y con esa información empecé a hacer disciplinas de autoconocimiento y entré a trabajar con Caracol, y empecé en esa época. Existían unos LP, discos que le decían a uno, le dedico lado 1, corte 2 y cosas de esas, que hoy los niños creen que eso ya no existe. Y después contesté el teléfono, coloqué discos, fui locutor, fui vendedor y terminé mi travesía como gerente en Chile. Y todo fue en la medida que más me conocía, en la medida que más creía en mí, en la medida que me daba cuenta que somos los creadores del 100% de nuestra realidad, pues la gente afuera más creía en mí, más confiaba en mí y más oportunidades se abrían. En ese contexto, estando gerenciando Caracol en Chile, conocí el mercado en red. Algo que yo había escuchado por una empresa que es Herbalife, y para mí era algo que no me gustaba. Para mí, mi visión es, los americanos encontraron una forma de vender productos, conseguir vendedores sin sueldo fijo. Eso fue mi visión. Pero Shakespeare diría que hay una divinidad que rige nuestros fines por mucho que queramos alterarlos. Y en eso, alguna vez discutiendo con el presidente de la compañía, me dijo algo que no me gustó. Le dije, si no le gustó mi forma de trabajar, me avisa, y me fui. Y al otro día llegué y no me había avisado, me había echado. Yo estaba en un país que donde para poder tener trabajo se requieren tener papeles, pero para tener papeles le tienen que tener trabajo. Ganaba en dólares, estaba en el mejor sitio en Santiago, en esa época eran Las Condes, en el mejor apartamento, carro del año,
una vida, como podríamos decir, estrato alto, y al otro día, pues no tenía ingresos. El apartamento había que pagar el arriendo, el carro había que pagar la cuota, y fue como si se desmoronara todo. Y ahí volví a conectar con el mercado en red y decidí meterme a profundidad a estudiarlo. Y empecé a darme cuenta, al principio fui a hablar con la persona que más éxito tenía en Chile, un colombiano, y me miró con cara de: usted tiene que estar muy mal para estar haciendo esto. Y después empecé a buscar a todos los que estaban quebrados y me di cuenta que tampoco. Hasta que, porque me gusta observar, detecté que el problema no era ni la industria ni la gente que yo estaba conectando, sino que yo no era profesional. Y me dediqué un año a estudiar la industria, audios que salían, libros que me recomendaban, reuniones, cero excusas. Y en eso una empresa que se llama Amway iba a empezar en Colombia, y yo me vine para Colombia en el año 96 para empezar con esa compañía, y me fue muy bien. El primer mes empecé a obtener los récords, los primeros rangos que haya: plata, oro. Bueno, después empecé a dar conferencias, empecé a ganar más plata de la que ganaba como empleado. Empecé a dar conferencias alrededor del mundo. Estuve dando conferencias en Italia, en España, en más de 25 estados, en México, muchas veces, unas 50 veces, en Centroamérica, en Sudamérica. Y la vida me cambió bastante. Después, y ahí, en ese contexto, escribí mi primer libro, que es Cuando para amar es tarde. Y un libro que de alguna manera, sin que nadie me conociera, vendió más de 10,000 copias. Después de eso, alguien me invitó a hacer unas disciplinas mentales en Seattle, y me fui a hacer esas disciplinas porque me he dado cuenta que en la medida que me conozco más, pues puedo ser mucho más efectivo. En eso me llamó una amiga que había sido socia mía en Amway para hablarme de dos conceptos: riqueza fabulosa y salud radiante. Y para mí, en los talleres estaba escuchando eso y fue como que me hizo clic, y me invitó a Salt Lake City a una convención, y fui. Y me encantó ver amigos míos que estaban ganando $1 millón. Entonces yo llegué en mi mejor momento que yo estaba pasando en Amway. En el mejor momento renuncié. Eso no lo creía nadie. Y empecé en la otra compañía. Pero cuando estaba en esa compañía, yo estaba en la mejor compañía, con el mejor plan de compensación, con los mejores productos, todo lo mejor, pero no sabía ni qué era un plan de compensación ni por qué era la mejor compañía. Y me di cuenta que muchas de las cosas que había jugado era por fe, que le pasa mucho a la gente que entra en esta industria. Hablé con los dueños de la compañía, que esa era Sango, para traerla a Colombia. Ellos estaban esperando llevarla a México, a Argentina primero, y logré que la trajeran. Y empecé a trabajar. No le contaba a nadie nada, pero duré 1 año y medio para volverme a ganar lo que me ganaba en la otra empresa, y trabajando duro. Y entonces me di cuenta que la otra seguía un sistema, pero me faltaba volverme profesional, y me metí a estudiar y a estudiar y a estudiar, porque siempre me he dado cuenta que la diferencia entre quien tiene resultado o no es el que se ha educado. En el año en el 2016 la compañía entró en un proceso interno, cambió el plan de compensación, era unilevel y lo pasó a binario, y se quebró. Los cambios de planes de mercado hay que tener mucho cuidado, porque hay planes de mercado donde la gente tiene PIN y gana en un mes, pero el otro mes no gana igual, y eso es un complique. Entonces yo empecé a estudiarlos, a estudiar, y después salió todo lo de las monedas virtuales, que empezó, que el cuento de que Bitcoin, que valía un centavo, y que después valía 1,200, y que la pizza más costosa, y todo lo que ustedes deben saber. Y me fui a ver qué era un blockchain, y me fui, porque no me gusta que me metan los dedos a la boca, y me fui para Sofía, Bulgaria, y a Corea del Norte, a Corea del Sur, perdón, a Seúl, que quería ver qué era un blockchain, y le dije a la compañía que si venía a Colombia, y me di cuenta que había gente ganando muchísimo dinero, y hablé con estas personas para que iniciaran en Colombia, pero siempre como cuidando mi imagen, porque llevaba años dictando unos talleres de autoconocimiento, ya había dictado excelencia en la Javeriana en Ciencias Económicas, ya dictaba conferencias, ya había escrito el segundo libro, que era La Ruta del Éxito. En Colombia, todo lo que es la contabilidad tiene que ser monetizada, pero debería ser en pesos, y que nunca me iban a aceptar lo otro como parte de la economía en ese momento, ni que la Superintendencia de Sociedades ni la financiera iban a reconocer como empresa de mercado en red, ni en la parte económica. Y estaban buscando la forma de hacerlo, entonces elegí no hacerlo,
porque yo vivía a mi nombre y no estaba dispuesto a pagar ese riesgo, a pagar el precio, y me salí. Y muchos de mis amigos siguieron ganando plata y ganaron mucho dinero, pero si algo sé es que en la vida lo más fácil es ganar dinero. Pero yo tengo en el corazón el concepto de que cuando uno tiene un sentido en lo que hace, el dinero llega. Ganar plata es muy fácil, pero uno puede aprender a vibrar en prosperidad. Yo empecé a ganar plata a través del ingreso lineal, porque asesoraba una empresa, capacité a todos los jueces y a todos los magistrados de Colombia, y me iba muy bien, pero también dictaba mis talleres, y lo que me gustaba del mercadeo en red era el hecho de que yo podía ganar plata construyendo personas, convirtiendo a una persona en su mejor versión. Yo no sé cuánta plata ha ganado Jairo conmigo, no tengo ni idea si ha ganado o no ha ganado, pero sé que si no le vuelvo a ver y dentro de 20 o 30 años le dicen Daniel Hernández, dice, él pudo aportarme algo para que yo fuera más exitoso. Y cuando tú puedes sembrar en una persona, tu vida tiene sentido. Entonces, cuidando mucho mi nombre, recuerdo que en una Semana Santa le pedía yo a la vida que quería entrar a una empresa de mercadeo porque extrañaba los ingresos residuales. Y los ingresos residuales es, tú trabajas y dejas plata, y cuando dejas de trabajar sigues ganando. Y lo había ganado muy bien en la primera empresa, y ahora estaba ganando ingresos lineales. Y me di cuenta que tenían que ser muy serio en la compañía que trabajara, porque si lo llenan de ilusión, y así como las redes de mercado son muy buenas porque a la gente se le construye, lo más importante de cualquier red son las personas, y si uno aprende a construir las personas, pues le va muy bien. Me di cuenta que cuando se construyen sueños se vuelve sagrado, porque es como si la gente se desvistiera en el alma para ti, para decirte estos son lo que yo quiero. Y si tú lo llevas por el camino que no es, simplemente estás traicionándoles. Entonces quería una empresa seria, y en eso me contactaron de Brasil, con una empresa que es Gino de Group, y empecé a estudiarlos y llevaban 29 años en el mercado. Era la empresa que más nuevos millonarios se había hecho, era una empresa que venía en expansión, iba a empezar en Colombia, después iba a venir a otros países, y me enamoré del proyecto porque me fui para Brasil, porque no me gusta como los cuentos, me fui a Brasil, me fui a conocer los dueños, y me di cuenta de cambios interesantísimos. Uno, que eran productos que la gente compraba todos los días, y que la filosofía es que la gente cambie de marca, no crear la necesidad de un producto de cambiar de marca. Dos, que vendían productos de muy buena calidad y más económicos. Entonces eso me gustó, y vi el corazón de los dueños y me gustó. Era gente a la que yo decía, yo quiero trabajar con ellos, y vi la gente, que mucha gente estaba ganando plata, y dije, esto es una oportunidad. Y me volví para Colombia, y me encontré con que al hablar de una nueva compañía me encontraba con cualquier persona y tenía que volverle a hablar paso por paso cómo hacer una red, y me cansaba eso. Y me di cuenta que lo que me atraía, porque si tú eres bueno, si tú eres un buen jugador de fútbol, tú puedes hacer de un equipo de segunda, convertirlo en un equipo de primera. Pero si eres un mal jugador, puedes estar en un equipo de primera y hacer que lo bajen a segunda categoría. Entonces yo dije, en el lugar donde yo esté, puedo ser una bendición o no. Pero se me hacía muy lento empezar a coger una persona de la mano. Entonces dije, si lo que más me gusta es construir personas, y existe un programa educativo y existen sistemas de capacitación, y sabía los peligros de los sistemas, porque el peligro del sistema es que siguen a un líder, y cuando el líder estornuda, todo se acaba. Dije, yo no quiero sistemas. Me dediqué a construir un programa educativo que es como una universidad, donde la persona cuando entra a la universidad, no importa si cambian al rector, si cambian al profesor, él va a estudiar, termina graduándose en la profesión que quiere. Entonces dije, programas educativos, había conocido uno, la primera empresa, y no conocí más, y me voy a dedicar a eso. Para eso en la compañía empecé y me convertí en el primer líder, me empezó a ir bien, pero después dije, puede entrar la gente y salir, que es uno de los problemas que tienen las redes de mercadeo, que entran personas y empiezan a rotar, y la retención es muy poca, y lo que para unos es cierto, para otros no, y maneja mucho el marketing. Entonces tú le dices a una persona, entra a esta empresa porque acá no se mueven productos, y otra dice, entra porque aquí sí se mueven productos, entra a esta empresa porque acá somos binarios, entra a esta empresa porque no somos binarios, y no entienden nada. ¿Sí? Y cada uno, y me hacen acordar de mi época en Caracol, que existía en Bogotá una emisora que llamaba Caracol Estéreo, que después se convirtió en la W, y algún día salió en las encuestas primer lugar de sintonía. Yo dije, ¿de dónde? Y en la letra pequeña decía, de 4 a 5 de la mañana, estrato 6, entre 55 y 65 años. Entonces, bueno, en ese nicho de mercado sí es muy difícil que otro le compitiera. Entonces
dije, voy a dedicarme a crear un sistema porque me cansaba el hecho. Entonces, ¿qué dije? ¿Qué pasa? Uno tiene que aprender, es muy diferente modelar a alguien bueno que modelar al mejor. Y me puse a identificar quiénes eran los mejores en la industria. Y para mí los mejores en la industria eran personas que llevaban 40 años en la industria, que ya se habían muerto y que habían dejado negocios multimillonarios y sólidos. Y entonces empezamos a modelar y a sacar como un manual donde le llevar a la gente que no sabe absolutamente nada de mercadeo en red y llevarlo de la mano, como una Biblia, el ABC, ¿qué tiene que hacer? Y así hicimos el alma del mercado en red, que fue, no tiene nada de original mío, es donde está lo que ha hecho la gente que tiene resultados y que sirve para cualquier empresa de mercadeo. Entonces, una persona que agarra ese libro en cualquier parte del mundo, que no sepa de redes de mercadeo, con la red que quiera, si lo pone en práctica, le tiene que ir bien, porque es lo que han hecho líderes desde hace 40 años que no solamente se volvieron exitosos, sino que ayudaron a mucha gente a tener resultados. Y es un libro que me sorprendió positivamente, que Amazon lo tiene a la venta y le ha ido también en la venta de habla hispana, que lo sacó en inglés y lo sacó en portugués. Entonces, me da alegría cuando personas leen el libro y se dan cuenta que ahí encuentran ese manual que los puede llevar de la mano a obtener mejores resultados, porque no solamente los lleva en qué hacer, sino en quién tiene que convertirse para poder tener resultado en lo que quiere. Eso es como demasiado largo, no pensaba, sé que me dijiste que más corto, pero discúlpeme. No. Lo que dijo Daniel, realmente yo creo que resumir su historia, se podría escribir un libro bien gordito,